están? Muchas gracias por sintonizarnos nuevamente. Les habla el profesor Miguel Sandoval Vegas, profesor principal de la Facultad de Medicina. Y en esta ocasión tenemos el gusto de entrevistar a la magíster Lilian Kanashiro. Le agradecemos anticipadamente la gentileza que ha tenido en esta casa de estudio de la Universidad de Lima para atendernos. Bienvenida, doctora. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Realmente es un honor recibirlos y colaborar. La temática que nos trae el día de hoy es respecto a los sistemas de antiplagio, de coincidencias en la literatura. Y por ello, nuestra invitada, que tiene amplia experiencia, nos va a comentar algo de su aporte acá en la universidad. Magíster, la universidad tiene algunas políticas ya instaladas en el sistema de antiplagio. ¿Nos podría comentar de ello, por favor? Sí, tenemos una serie de prácticas que hemos ido avanzando en los últimos años y depende en realidad de las áreas de aplicación, ¿no? En primer lugar, tenemos todo el tema de gestión docente, que vía la plataforma Blackboard, ¿no? Todos los trabajos que los alumnos presentan son revisados, ¿no? Se establecen umbrales, se ha capacitado a los docentes para la correcta lectura de los informes que brinda el Cefasign, que es el software de originalidad que está incluido dentro de la plataforma. Después de eso, en todo lo que es el área de grados y títulos, que tiene que ver con la producción de investigación de nuestros egresados, se utiliza otro software que es el Turnitin, para que como parte del proceso y una vez que el bachiller ya presenta su investigación, tiene que pasar por ese software y no exceder el 20% que señala el informe, ¿no? Y otra área es el área ya de investigación que realizamos los docentes. También tenemos que, si bien ahí no hay un reglamento, se supone que parte de la práctica de investigación nuestra es que tenemos que estar atentos, ¿no? Y seguir todas las pautas de normalización. De ahí, otra área que también aparece todo el tema de la originalidad de los trabajos y que resulta muy interesante es la experiencia desde la gestión de las revistas de la universidad. Todos los artículos que recibimos en la revista de la Facultad de la Comunicación en Contratexto pasan por Turnitin antes de que se inicie el proceso de evaluación por pares ciegos. Entonces, un artículo enviado desde cualquier país, ¿sí? Primero es sometido al software, además de una evaluación preliminar, ¿sí? Con respecto a la línea editorial de nuestra revista. Es como un requisito. Sí, es como un filtro en realidad, porque en el caso de la revista, que es donde tengo directamente la experiencia, se invierten muchos recursos para evaluar ese trabajo. Y son recursos que coloca la universidad, tiempo, recursos humanos y también el tiempo del investigador que envía su publicación. El manuscrito, Entonces, ¿no? claro, entonces para no estar invirtiendo el tiempo en vano, se hace esa revisión, ¿no? Y se envía un reporte al autor si es que tiene que mejorar el texto, sobre todo en aspectos formales. Formato, citaje, ¿no? Y todo lo que ello involucra. O sea, es algo que está más allá del contenido, sino tiene que ver con las formas de presentación y de redacción científica, ¿no? Antiguamente no existían estos sistemas. No. Y se confiaba pues plenamente en lo que escribía el autor o lo que los estudiantes de pre y posgrado hacían. ¿Desde cuándo acá en la Universidad de Lima implementan este sistema y cuál ha sido la reacción de los estudiantes? Bueno, yo creo que esto tiene mucho que ver también con lo que ha significado el cambio de la sociedad con respecto al acceso a la información y toda la conexión de base de datos. Creo que en este trabajo estamos ya hace 15 años, ¿no? Muchas veces también experimentando por ensayo y error. Es cierto que anteriormente en realidad el software antiplagio era el docente, ¿sí?
y era un docente que tenía que estar actualizado en la literatura, que tenía que darse cuenta si algo estaba siendo colocado de manera indebida o si había una apropiación de ideas. Pero ha sido tal la explosión de información que no hay docente que pueda decir que maneja la totalidad de su área o de su especialidad. Maneja parcelas, círculos de autores, ¿no? Entonces, creo que excede a las capacidades propias, pero al mismo tiempo también los estudiantes empiezan a presentar una diversidad de áreas, ¿sí? De investigación que son novedosas, y uno no puede frenar eso porque es parte también del desarrollo. Muchas veces los alumnos logran detectar nuevas áreas de investigación que ya por las distancias generacionales, las diferencias, a veces un docente no las va a perseguir o no va a tomar nota. Entonces creo que el aporte del estudiante en este proceso de generación de conocimiento científico es muy, muy importante y a veces muy poco reconocido, ¿no? ¿Hubo resistencia al principio? Más que resistencia, lo que creo que hemos tenido es un tema de desconcierto, ¿no? Porque todo cambio sí genera confusión. Y entonces había inicialmente creo que un tema de capacidades técnicas, ¿no? Muchos de los docentes, y me incluyo yo ahí, venimos de una tradición que se puede decir que es librera, ¿no? Va a la biblioteca, revisa su libro, hace sus fichas, ¿no? Ahora todo está informatizado, uno tiene que aprender a manejar las bases de datos. Entonces, todo este manejo técnico, ¿sí? En el cual se involucra, por ejemplo, el manejo del software de originalidad, no es tan sencillo. No es solamente disponer y ya uno tiene acceso al software, hay que saber usarlo. A veces es más peligroso utilizar el software y no hacer el análisis del informe que ingresar un documento y ver el número, ¿no? Eso es inadecuado. Uno tiene que ingresar al informe que brinda el software o la herramienta que está utilizando y analizarlo. Y según eso, interactuar con el sujeto que está siendo evaluado, ¿no? El acceso a los software de coincidencias y de antiplagio, acá en la universidad, ¿cómo lo es? ¿Todos los estudiantes lo pueden hacer? ¿Todos los docentes lo pueden hacer? ¿Hay una capacitación previa? ¿Cómo es el sistema? El acceso se solicita un registro, ¿no? Y eso lo gestiona nuestra área de sistemas. Sobre todo con respecto a los docentes, ¿no? Y es el área de biblioteca y de sistemas en conjunto los que dan la capacitación. Todos los semestres hay cursos, talleres, ¿no? Y poco a poco la plana docente va aprendiendo a utilizar el software. Pero por otro lado, en la plataforma de gestión pedagógica que tenemos, ya está incorporado un software de originalidad. Y para eso también hay capacitaciones, tanto para estudiantes como para docentes, para aprender a leer lo que el software señala. Ese software no es el Turnitin, es No otro. es el Turnitin, es uno que está incorporado en el Blackboard, que es la plataforma que utilizamos para gestionar todos los cursos que se dictan en la universidad. Entonces, un trabajo que es entregado a través de la plataforma puede ser un examen parcial, un trabajo de curso, un examen final, automáticamente pasa y es revisado por el software. Entonces, digamos que hay un trabajo adicional del docente de tener que mirar esa información, de conversar con el alumno. Ahí yo creo que empieza a ser más importante también las áreas de asesoría, ¿sí? Ya el profesor no solamente el que transmite información, sino también el que acompaña al alumno y le va explicando todo lo que va apareciendo en el informe. Entonces, más que resistencia, creo que lo que hay es aprendizajes y nuevas habilidades que tienen que ser incorporadas, ¿no? Ese aprendizaje, esa enseñanza, ese proceso, ¿lo hace cada profesor con sus estudiantes o hay un grupo de profesores especializados en hacer eso? No, todo profesor tiene que estar capacitado para tener en cuenta el tema de lo que llaman normalización de fuentes, ¿no? Sí. Creo que ahí la principal dificultad es el volumen.
¿sí? Bueno, tiene secciones de 40 alumnos, ¿no? Son 40 trabajos. Probablemente ahí está un poco el mayor dilema, ¿no? Pero en principio todo docente tiene que estar familiarizado con eso porque es parte del quehacer científico y es parte del quehacer docente. Uno le tiene que enseñar también al alumno a citar correctamente las fuentes y a distinguir qué fuentes académicas son idóneas y qué cosas no son fuentes académicas, ¿no? Entonces, y ahí hay también sus discrepancias, ¿no? Yo no soy muy partidaria de los gestores bibliográficos automáticos. Hay otros que sí, yo respeto, ¿no? Pero los gestores bibliográficos también se equivocan, y se equivocan sobre todo porque quien registra es un estudiante o es un profesor. Entonces, automáticamente, ya el software me dio el listado de referencias y no se revisa. O sea, eso tampoco es conveniente, ¿no? O sea, no debemos de endosar a las herramientas el trabajo que tenemos que hacer de verificación y de revisión, ¿no? Nosotros en nuestra experiencia en la universidad estamos usando también el Turnitin. Acá en la experiencia que usted tiene respecto a la titulación, a los trabajos de tesis básicamente, ¿cómo son los porcentajes de coincidencia cuando recién se presenta el trabajo, cuando el estudiante recién lo trae? Y más o menos como cuántas veces hacen los intentos para lograr la meta. Hay una primera revisión que hace el asesor, ¿sí? O sea, tenemos un estudiante que está siendo asesorado por un docente para su titulación. Entonces el docente antes de tiene la versión final, hace una revisión, ¿sí? Y eso es solicitado en las pautas y en las normativas. Después la misma unidad de grados y títulos hace una segunda revisión y tiene que dar y autorizar para que continúe su proceso y ya se dé la conformación de jurados, se elijan, ¿no? Se emitan los informes respectivos, ¿no? Por lo general, hasta donde tengo entendido, la revisión que hace el asesor al final, previo a iniciar ya la gestión del proceso de sustentación, ¿no? De la etapa de sustentación, ya presenta porcentajes aceptables, ¿no? O sea, ese es el primer filtro. El asesor con su asesorado, con su bachiller, tienen que lograr que no supere eso. A veces hay descuidos, qué sé yo, y la segunda alerta ya la da grados y títulos. Pero no hay manera que que una investigación llegue a ser sustentada si es que no ha cumplido con esa condición. Digamos que de manera más firme eso se está trabajando en los últimos 4 o 5 años, ¿no? Pero esto lo hemos venido, digamos, puliendo y afinando desde hace mucho, mucho tiempo, ¿no? Han habido casos acá en donde el asesor, que es el primer filtro, como usted ha dicho, da el pase de la documentación académica teniendo un porcentaje mayor al mínimo. ¿Sí han habido esos casos? No, porque el asesor tiene que, o sea, el asesor mismo no puede entregar el documento si es que no se cumple el estándar mínimo. Lo que hay, que es una cosa en realidad anecdótica, es que cuando pasa grados y títulos y hacen la revisión, sale un porcentaje alto, y es porque está incorporada la revisión anterior. Entonces, por eso es que es importante entrar al informe, ¿no? Y decir, pero esta es la revisión que había hecho anteriormente, ¿no? Eso sí son situaciones que ya, grados y títulos ya lo conoce y ve de dónde viene la verificación. Por eso es importante también en el uso de los softwares de originalidad, que los documentos que son revisados tienen que ser registrados con los autores originales. O sea, hace muchos años, justamente por la cantidad de documentos que había que revisar, se subían, ¿no? Y subían como documentos anónimos. Entonces,
cuando ya oficialmente se revisa posteriormente entonces aparece como una fuente, claro, aparece una coincidencia. Entonces hay una serie de cuidados y de precauciones que hay que tomar porque de verdad las posibilidades de los malos entendidos, ¿no? es bastante mayor. Y además a veces aparecen versiones anteriores a ese documento porque muchas veces son trabajos que se van haciendo progresivamente a través de los cursos y los profesores de esos cursos también han subido el documento, también lo han evaluado, entonces todo eso aparece al final, entonces el porcentaje es fantasma en realidad. Si uno entra al informe y empieza a desconectar todo lo que viene a ser trabajos y todas las versiones previas, el documento en realidad está limpio. Eso quiere decir de que todos los documentos académicos son subidos al sistema, a la nube, porque en los sistemas antiplagio hay formas de evitar eso, es decir, pasar, ver las coincidencias sin que necesariamente se suba, para no tener problemas posteriores. Sí. No lo hacen así. No siempre se hace así, ¿no? Entonces ya ese es digamos, un expertise que todavía es como un siguiente nivel, ¿no? O sea, por ahora es asegurar que exista la práctica saludable de que los documentos sean revisados por el software de originalidad, que se aprenda a leer los informes. Pero que se tome la precaución de que no ingrese al repositorio, digamos que ahí no necesariamente todos los usuarios manejan ese nivel. Claro, pues parte de la programación del software, sí. Es decir, pedirle únicamente que sea como un ejercicio y no que suba al sistema. Sí hay maneras, esto sí lo conozco, pero ya hacer eso, una práctica masiva, todavía eso está en proceso, ¿no? Ahí lo interesante creo que es ver cuando suceden estas situaciones, qué es lo que está indicando el software, ¿no? Y la práctica que hemos tenido a través de la revista es bien interesante porque habla también de las prácticas de escritura científica, ¿no? Entonces a veces nos salen artículos o envíos que han sido presentados a congresos, ¿sí? O lo que son documentos anteriores que han sido actualizados, trabajados, ¿no? Y eso sale también como porcentaje de coincidencia. Que es lo que le llaman reciclamiento de materiales anteriores. No son originales, es un texto antiguo que tenías, ¿no? Lo has arreglado y lo vuelves a enviar. Y después hay un tema bien interesante que también se debe trabajar mucho con los investigadores, ¿no? Es la práctica saludable del autocitaje. Sí, justamente iba a hacer la siguiente pregunta que le iba a hacer. Sus trabajos, ¿no? Y hay manera de citar sus trabajos y mantenerlo, además en formato anónimo, para que entre a revisión dentro de las revistas. Entonces, es impresionante cuando llegan envíos, y no estamos hablando de estudiantes, sino de investigadores con mucha experiencia y el texto marca por todos lados, ¿no? Coincidencias con trabajos del mismo autor. Entonces, claro, eso le podemos llamar plagio. Autoplagio, ¿no? Plagio limítrofe, ¿no? ¿Qué es? Entonces, ahí ha sido toda una conversa y un diálogo interesante con los expertos en la biblioteca, que son los que están especializados en gestión de la información, y me dicen, no, las personas tienen que aprender a citar sus trabajos anteriores, ¿no? Eso es lo que se debe de hacer, ¿no? Y señalar si ha sido presentado en un congreso o no. Entonces eso lleva a que los investigadores debamos de tomar también mucha precaución de no subir a la nube nuestros trabajos cuando los queremos presentar a revistas indexadas, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos que estar como protegiendo nuestra información. También nos ha pasado que cuando nos hemos comunicado con un autor, les hemos dicho, miren, está saliendo esta tasa de porcentaje, hemos hecho las verificaciones. El autor a partir de ese informe se da cuenta que está siendo plagiado por otras personas. Entonces, es un sistema de colaboración interesante. Su texto está apareciendo en un blog, ¿sí? Con nombre de otro autor.
Entonces el investigador recién ahí se da cuenta que su información está siendo también mal utilizada por otras personas y apropiándose. Entonces es creo que una colaboración de ida y vuelta, ¿no? Pero habla, creo, mucho de lo rigurosos que tenemos que ser con la información que vamos generando, ¿no? Entonces compartimos o colocamos en PowerPoints, en webs, en blogs, nuestra información, y eso después va a salir en el software de originalidad, ¿no? Para finalizar, acá en el Instituto de Investigación, ¿qué políticas a futuro van a tomar respecto a este sistema de antiplagio? En realidad eso es un asunto que está en el área de responsabilidad de cada investigador. Un investigador tiene que ser competente con respecto al manejo de sus fuentes. Creo que es una condición mínima. Sí, o sea, uno tiene que tener manejo en lo metodológico, pero en el ámbito de la revisión bibliográfica creo que se presupone que el investigador está en condiciones para hacer eso, ¿no? Sin embargo, Entonces, uno lo va aprendiendo en el camino, ¿no? Porque no hay un programa especial diseñado para que el investigador aprenda a hacer eso. yo creo que ahí el curso que da el CONCITEC sobre éticas y prácticas en la investigación es importante, ¿no? Porque a veces los casos y los dilemas son complejos. Pero yo lo que sí considero, y es la política que asume el área de investigación aquí en la universidad, que es una responsabilidad que le compete al investigador. Un investigador que no está preparado y formado en el uso correcto de las fuentes, en cierta manera no tiene derecho a llamarse investigador. ¿Sí? Y con mucha dificultad va a poder formar a otros investigadores, ¿no? Y se pueden también establecer serias dudas de su práctica docente. Entonces, digamos que si es algo que nosotros tenemos que aprender, que hemos aprendido en esta etapa de estudiante, que nos hemos tenido que adaptar con todos los cambios tecnológicos, creo que más que una política o un reglamento, eso se da como una característica que tiene que aparecer como parte del perfil del investigador. ¿Sí? No tenemos nosotros servicios o mecanismos de control porque eso se da por hecho, que el investigador toma precauciones y es prudente con eso, ¿no? Pero en realidad es parte de la ética de la investigación, o sea, parte de la ética de la investigación es el manejo correcto de los datos, de fuentes, de ¿no? Y del tratamiento de la información que uno recoge en la información, que también tiene una serie de indicaciones establecidas. Todos los protocolos están claros, más que normativas, ¿no? Lo que se requiere es una permanente actualización en esa área, ¿no? Acorde con los cambios tecnológicos que se van dando en la sociedad. Parece que por ahí va un poco nuestra línea, ¿no? de trabajo. La creatividad del estudiante es bastante buena, sobre todo si son jóvenes. A nuestros jóvenes estudiantes, ¿qué les podría decir del uso de estos sistemas? Bueno, a los estudiantes creo que sus mejores referentes son sus docentes. Creo que es importante no solamente manejar las normas de citaje, de uso de fuentes, sino también el manejo de la calidad de las fuentes, ¿no? Hoy no podemos decir que no hay información sobre un tema, ¿no? Cada vez que vienen los estudiantes a decirme, no, profesora, no hay información. No hay información o no sabes buscar, ¿no? Creo que es una experiencia interesante, muy desafiante, porque información hay por todos lados, ¿no? Lo importante es saber gestionar esa información y la calidad de la información. Y ahí creo que los mejores referentes son los docentes, ¿no? Sus profesores, ¿no? ¿Qué es mejor? ¿Citar una web, un blog, un artículo científico, ¿no? Y de los artículos científicos, ¿qué es lo mejor
citar, ¿no? Entonces enseñarle lo que son todo lo que existe a nivel de indexación de material científico, ¿no? Entonces creo que es un área fascinante y nos lleva y nos invita realmente a tener, hacer más interesante el trabajo científico, ¿no? La biblioteca ya no es solo un repositorio de libros, ¿no? Es un repositorio de mucha información y hoy más que nunca el problema no es el acceso a la información, sino el criterio para seleccionarlo, ¿no? Y para correctamente respetar la autoría de otros colegas. Así que ánimo, sí, no es un trabajo fácil, ¿no? Toma tiempo, pero creo que eso es lo más interesante que se abren hoy en día con respecto a todas las facilidades que tenemos, ¿no? Para acceder a la información. Muchas gracias a nuestra invitada especial, la magíster Lilian Kanashiro, por esta entrevista que nos ha concedido. Y a todos ustedes por seguirnos siempre. Muchas gracias.